Queridos amigos, simpatizantes y miembros de la augusta Gran Fraternidad Universal, agradeciendo tu participación en este histórico encuentro en Tenerife, España, les presento el diálogo entre la princesa Dácil y Achamán, quienes son dos personajes históricos de la cosmovisión aborigen de la isla de Tenerife. Son guanches. Me permitieron grabar su conversación sobre el 10º encuentro internacional de la AGFU. Los encontré mientras recorrían los hermosos paisajes naturales de la isla. Me sorprendí al escuchar que estaban hablando sobre el 10º encuentro internacional de la Augusta Gran Fraternidad Universal de junio 2026. Con amabilidad saludé y pregunté, ¿quiénes eran? ¿Ustedes estuvieron allí? Ella me dice, soy la princesa Dácil y represento el alma de la isla. Y yo soy Achamán, dijo él, la sabiduría ancestral que guía sin imponer. ¿Qué deseas?, me preguntaron. Yo soy Francisco, participé en el encuentro de la augusta Gran Fraternidad Universal, del cual ustedes están conversando. ¿Me permiten escuchar? Les pregunté, si puedes seguir nuestros pasos y no interrumpir. Por mí está bien, dijo Achamán. Dácil me miró, subió sus hombros, sonrió, pero no dijo nada. Y así comencé a entender lo que había pasado en ese histórico encuentro internacional. Me emocioné al ver cómo los participantes de Colombia, México y Venezuela se asombran al contemplar lo hermoso del despertar del Teide. Cada amanecer me recuerda que la tierra nunca deja de enseñarnos. Mira esas primeras luces, parecen acariciar la montaña como si el sol la saludara después de una larga contemplación. Porque la montaña escucha. Los árboles escuchan. El océano escucha. La tierra siempre escucha, somos nosotros quienes, muchas veces, dejamos de hacerlo. ¿Sabes? Estos días la isla parecía distinta. Había una alegría especial. Llegaban personas de muchos lugares, todos caminaban como si buscaran algo. No buscaban solamente un lugar. Buscaban un encuentro. Y cuando un grupo de seres humanos se reúne con un propósito elevado, la naturaleza también participa. Así fue, vi llegar hermanos de distintos países. Traían acentos diferentes, costumbres diferentes, pero una misma sonrisa. Parecía que todos se conocían desde siempre. Porque el lenguaje del espíritu nunca necesita traducción. El 10º encuentro internacional de la augusta Gran Fraternidad Universal no comenzó cuando se abrió una puerta, comenzó mucho antes, cuando cada uno decidió responder al llamado interior. La logística comenzó incluso antes del amanecer. Mientras muchos todavía dormían, Atahualpa y Marcus ya recorrían los caminos hacia el aeropuerto. Iban llegando poco a poco los participantes, uno tras otro, con maletas, con ilusión, con esperanza. Cada llegada era mucho más que un viaje. Era una historia que volvía a encontrarse con otra historia. Cada abrazo era un puente entre continentes. Europa, América, todos unidos por un mismo propósito. Me emocionó ver cómo cada detalle había sido preparado con cariño. Las habitaciones, los materiales, los cuadernos, las flores, las camisetas, las sonrisas de bienvenida. Parecía que cada pequeño gesto decía silenciosamente: esta también es tu casa. Porque la verdadera hospitalidad no consiste únicamente en abrir una puerta. Consiste en abrir el corazón. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Tenerife. El lugar también ayudaba. Las montañas, el océano, los espacios naturales, el aire limpio. Todo invitaba al silencio. La naturaleza siempre prepara el aula perfecta. No hacen falta paredes para aprender. Un árbol puede enseñar paciencia. Un río puede enseñar humildad. Una montaña puede enseñar perseverancia. Y el sol siempre enseña a servir.
Creo que por eso el lema del encuentro fue tan apropiado. Sabiduría ecológica, un camino espiritual. No hablaba únicamente de proteger los bosques. Hablaba de proteger aquello que somos. Exactamente. Muchas personas creen que la ecología consiste solamente en cuidar los parques y jardines. Pero existe otra ecología, la de no maltratar a los seres vivos, tener pensamientos positivos, emociones equilibradas, palabras sanas y amables. La ecología de comer con conciencia. La del corazón. Cuando el ser humano contamina su interior, termina contaminando también el mundo que habita. La inauguración fue muy emotiva. Cada país compartió unas palabras. No había competencia. Había fraternidad. Era como contemplar un jardín donde cada flor tiene un color diferente. La diversidad nunca divide. La diversidad embellece. Los jardines más hermosos nunca tienen una sola flor. La humanidad también necesita esa diversidad para florecer. Después comenzó la primera conferencia. El gurú Jorge Caballero habló del jardín del Edén. Pero no como un lugar perdido, sino como una posibilidad presente. Eso me hizo pensar mucho. Porque el verdadero jardín del Edén no es un sitio al que debamos regresar. Es un estado de conciencia que debemos reconstruir. Cada vez que un ser humano vive en armonía con la naturaleza, el Edén vuelve a nacer. Cada vez que sembramos un árbol, escuchamos con respeto, compartimos el pan, o perdonamos, una pequeña parte del paraíso regresa a la tierra. Entonces comprendí que este encuentro no pretendía enseñar solamente conocimientos. Pretendía despertar algo mucho más profundo. Sí. Despertar la memoria. Porque el alma nunca olvida que pertenece a la naturaleza. Chamán, ¿crees que 3 o 4 días pueden cambiar una vida? A veces, un solo amanecer, una sola palabra, una sola mirada, pueden cambiar el rumbo de una existencia. Y este encuentro apenas estaba comenzando. Chamán. Mientras escuchaba la conferencia inaugural pensaba en algo. Los seres humanos hablamos mucho de salvar al planeta, pero muy poco de salvar nuestro corazón. Porque es más fácil señalar los problemas del mundo que reconocer los propios. Sin embargo, todo bosque comienza con una semilla. Y toda transformación del planeta comienza con una conciencia. ¿Por eso el maestro Jorge habló del paraíso terrenal? Así es. Muchos imaginan el paraíso como un lugar perdido hace miles de años. Pero él nos invitó a descubrir que el verdadero paraíso puede comenzar cuando el ser humano vuelve a vivir en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. No era una conferencia para recordar el pasado. Era una invitación a construir el futuro. Recuerdo que todos escuchaban con mucha atención. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de preguntas. Las mejores enseñanzas no llenan la mente. Despiertan el alma. Después vino un taller muy hermoso. La tierra como maestra. Me llamó mucho la atención ese nombre. ¿Cómo puede enseñarnos la tierra? Observándola. La tierra nunca tiene prisa. Un árbol necesita años para crecer. Una montaña necesita siglos para formarse. El océano nunca compite con el río. Todo tiene su tiempo. Y el ser humano ha olvidado esperar. Entonces, ¿la naturaleza también es una escuela? La primera escuela. Mucho antes de existir los libros. Ya existían los bosques. Mucho antes de existir las universidades. Ya enseñaban las estrellas. Vi personas abrazando árboles. Otras caminaban descalzas. Algunas permanecían simplemente observando una hoja. Al principio me pareció extraño, pero luego comprendí. Porque cuando uno deja de correr, empieza a mirar. Y cuando empieza a mirar, comienza a descubrir. La naturaleza nunca habla con palabras. Habla con experiencias. Después llegó uno de los momentos más hermosos del día. La meditación. Jamás había visto un silencio tan profundo. Era la meditación. La naturaleza como espejo del alma. No buscaba escapar del mundo. Buscaba regresar al verdadero hogar interior. Mientras todos permanecían con los ojos cerrados,
El viento parecía hacerse más suave. Los pájaros seguían cantando. Las hojas continuaban moviéndose. Y comprendí algo. La naturaleza nunca deja de meditar. Porque ella vive siempre en el presente. No conoce la ansiedad por el mañana, ni la tristeza por el ayer. Simplemente es. Y esa fue una de las grandes enseñanzas del encuentro. Aprender nuevamente a estar presentes. Después llegó la noche. Pero nadie parecía cansado. Todo lo contrario. Las personas sonreían. Conversaban. Reían. Porque la alegría también alimenta el espíritu. Muchas veces creemos que la espiritualidad es solamente silencio. Pero también puede ser música. Puede ser danza. Puede ser amistad. Puede ser compartir una mesa. Qué noche tan hermosa preparó México. Hubo canciones, danzas, juegos, poesía. Todos terminaron participando. Hasta quienes decían no saber bailar. La fraternidad tiene esa magia. Hace desaparecer la vergüenza. Porque cuando el corazón está feliz, el cuerpo también quiere celebrarlo. Recuerdo especialmente cuando el maestro Jorge montó aquel elegante caballo. Parecía que el tiempo retrocedía. Su voz unía Europa y América en un mismo canto. Fue un momento muy emocionante. Porque las culturas nunca deben competir. Deben abrazarse. Cada pueblo guarda una parte de la gran sabiduría humana. Cuando compartimos nuestras tradiciones, todos nos enriquecemos. Y mientras terminaba aquel primer día, miré las estrellas. Pensé que quizá ellas también estaban observando el encuentro. Estoy seguro de que sí. Porque cada vez que un grupo de seres humanos decide reunirse para sembrar paz, todo el universo sonríe un poco más. Pero al día siguiente, algo extraordinario iba a suceder. Algo que muy pocas personas tienen la oportunidad de vivir. Sí. El encuentro con el sol. No solamente con el astro, sino con el sol que habita dentro de cada uno de nosotros. Y esa historia merece ser contada despacio. A chamán. Aún era de noche. Y ya todos caminaban. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos. Como si cada persona estuviera escuchando algo. Porque algunos momentos de la vida no necesitan palabras. Necesitan presencia. Aquella madrugada todos comprendían que estaban a punto de participar en una ceremonia que los pueblos andinos han conservado durante siglos. Era el Endy Remi. La celebración del sol. La fiesta de la vida. Recuerdo que la hermana Yolanda Legazpi caminaba delante del grupo. Llevaba el saumerio. El aroma llenaba lentamente el bosque. Parecía que el aire también se estaba purificando. Ella no solamente guiaba una ceremonia. Invitaba a todos a recordar que antes de pedir algo a la naturaleza, primero debemos agradecerle. Entonces comprendí algo muy hermoso. El sol nunca nos cobra por iluminarnos. Los árboles nunca nos cobran por regalarnos oxígeno. Los ríos nunca nos cobran por ofrecernos agua. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces olvidamos dar gracias? La gratitud es la forma más elevada de la inteligencia. Cuando un ser humano agradece, deja de sentirse dueño del mundo y comienza a sentirse parte de él. Cuando apareció la primera luz, todos permanecían inmóviles. Algunos tenían los ojos cerrados. Otros miraban el horizonte. Nunca había visto un amanecer tan silencioso. Porque no estaban esperando solamente la salida del sol. Esperaban el nacimiento de una nueva intención. El sol exterior aparecía en el horizonte. Pero el verdadero propósito era despertar el sol interior. ¿Sabes qué fue lo que más me emocionó? Que nadie parecía espectador. Todos eran parte del ritual. Todos llevaban el mismo silencio. La misma esperanza. La misma emoción. Así ocurre con las ceremonias verdaderas. No existen actores ni público. Todos participan. Todos transforman. Todos son transformados. Después caminaron descalzos alrededor del altar.
7 vueltas. Muy lentamente. ¿Por qué 7? Porque el 7 siempre ha simbolizado el camino del perfeccionamiento. 7 notas. 7 colores. 7 días. 7 niveles de conciencia. Cada vuelta representaba una decisión interior. Dejar atrás el miedo, el orgullo, la indiferencia, la violencia, la prisa, la separación. Y finalmente, recordar quiénes somos realmente. Cuando el sol salió, sentí que toda la montaña respiraba. Fue imposible no emocionarse. Porque el sol nos recuerda cada mañana una gran lección. Siempre vuelve. Aunque haya pasado la noche más oscura. Después de aquella experiencia, pensé que el día ya no podía ofrecernos nada más. Pero me equivoqué. Apenas comenzaba. Poco después todos subieron a la terraza. Allí la profesora Pueblito Martínez dirigió una práctica de yoga. No era un yoga para hacer posturas difíciles. Era un yoga para escuchar. Exactamente. Cada respiración parecía mezclarse con el viento. Cada movimiento encontraba su ritmo entre los árboles. La naturaleza dejó de ser el paisaje. Se convirtió en la maestra. Entonces comprendí que respirar también puede ser una oración. La respiración es el primer regalo que recibimos al nacer. Y el último que entregamos al partir. Aprender a respirar conscientemente. Es aprender a vivir. Más tarde escuchamos al doctor Juan Carlos Castañón. Habló del Vedanta. Confieso que al principio pensé que sería difícil entenderlo. Pero ocurrió todo lo contrario. Porque las grandes verdades suelen ser sencillas. El Vedanta nos recuerda que la vida es una sola. Que el árbol, el océano, los animales, las montañas y nosotros participamos de la misma esencia. Entonces, si dañamos un bosque, también nos estamos dañando nosotros. Exactamente. La ecología espiritual comienza cuando dejamos de decir: la naturaleza está allá. Y empezamos a sentir: la naturaleza también soy yo. Pero aún quedaba uno de los momentos más impresionantes del encuentro. La renovación del fuego sagrado. Nunca olvidaré ese instante. Fue una antigua tradición europea, transmitida durante generaciones. Mucho más que encender una llama. Era renovar la voluntad de vivir conscientemente. El doctor Francisco Alessi explicó que primero había que dejar morir lo viejo. Los errores. Los resentimientos. Los miedos. Todo aquello que ya no debía seguir acompañándonos. Porque nadie puede recibir una nueva luz si todavía mantiene cerradas las manos. Y después ocurrió algo extraordinario. Una simple lupa concentró los rayos del sol hasta convertirlos en fuego. Nadie hablaba. Solo observábamos cómo la luz se transformaba. Aquella pequeña llama representaba algo inmenso. La voluntad humana unida a la energía del universo. Era un recordatorio de que el verdadero fuego no destruye. Ilumina. Purifica. Inspira. Cuando el fuego fue entregado al maestro Jorge, sentí que todos recibíamos también una misión. Así fue. Porque el fuego no pertenece a quien lo sostiene. Pertenece a quien decide mantener viva la luz del conocimiento, del amor y del servicio. ¿Qué te pareció la conferencia llamada La conciencia ecológica actual y su dimensión espiritual de la vida? Dictada por los maestros Amparo Esteban y Antonio Sellés, ellos pertenecen a la red Gran Fraternidad Universal, y no es solo en la teoría, ellos lo demuestran, mucha cercanía, amistad, hermandad, realmente nos quedamos encantados con su sabia participación. Pues te diré que me impresionaron, eso de inspirar un cambio de paradigma, donde la protección del medio ambiente sea entendida como una extensión del trabajo interior, es la transformación del ser humano para lograr un mundo mejor para todos. Interioricé una de sus enseñanzas: no es posible sanar la tierra sin sanar primero nuestra relación con ella. Ah, chamán. Ahora comprendo por qué este encuentro hablaba de sabiduría ecológica.
No se trataba solamente de aprender a cuidar los bosques. Se trataba de aprender a cuidar el fuego interior. Y cuando el fuego interior permanece encendido, la humanidad siempre encuentra el camino. Pero el viaje aún continuaba. Todavía quedaban nuevas enseñanzas, nuevos amigos y muchas sonrisas por compartir. Porque toda verdadera iniciación, después del silencio, nos devuelve nuevamente a la vida. Ah, chamán. Después de vivir aquellos amaneceres tan intensos pensé que el encuentro ya nos había mostrado todo. Pero comprendí que apenas habíamos aprendido a escuchar. Ahora venía el momento de actuar. Toda experiencia espiritual auténtica termina convirtiéndose en servicio. Si una enseñanza no transforma nuestra manera de vivir, es solo información. La sabiduría comienza cuando el conocimiento desciende del pensamiento al corazón y del corazón a las manos. Recuerdo una conferencia que me hizo reflexionar profundamente. La licenciada Daniela Bettiol habló de la alimentación, pero no solamente de comer. Habló de vivir. Su propuesta fue muy hermosa. Nos recordó que cada alimento lleva una historia. Antes de llegar a nuestra mesa pasó por la tierra, por el agua, por el sol, por las manos de muchas personas. Al alimentarnos también nos relacionamos con toda la creación. Nunca había pensado que un desayuno pudiera ser un acto espiritual. Lo es. Cuando comemos con gratitud. Cuando elegimos alimentos que respetan la vida. Cuando evitamos el desperdicio. También estamos cuidando la madre tierra. Me gustaba observar las mesas. No eran simplemente personas desayunando. Eran amigos conversando. Compartiendo experiencias. Riendo. Conociéndose. Muchas veces los encuentros más importantes ocurren precisamente alrededor de una mesa. Porque el alimento no solo nutre el cuerpo, también fortalece la fraternidad. Después escuchamos al profesor Luis Piña hablar de agroecología. Su entusiasmo era contagioso. Porque hablaba desde la experiencia. Nos recordó que la agricultura no consiste únicamente en producir alimentos. Consiste en cultivar vida. Una tierra sana produce alimentos sanos. Y una sociedad que cuida sus campos también cuida su futuro. Me impresionó una idea. Decía que la seguridad alimentaria comienza respetando la naturaleza. Exactamente. No podemos construir bienestar destruyendo aquello que nos alimenta. La tierra no necesita conquistadores. Necesita guardianes. Después llegó el momento de recorrer Santa Cruz. ¡Qué ciudad tan hermosa! Sus plazas. Sus jardines. El océano. Todo parecía invitarnos a caminar sin prisa. Viajar también forma parte del aprendizaje. Cada pueblo tiene algo que enseñar. Cada cultura guarda una parte de la memoria de la humanidad. Aunque también hubo un momento que nos recordó algo muy importante. Una de nuestras hermanas sufrió un malestar. Sí. Y allí apareció otro tipo de fraternidad. La que no se anuncia. La que actúa. La doctora Gimpa Rivero la atendió inmediatamente y organizó su traslado para recibir atención médica. Todos comprendimos que cuidar de una persona es también cuidar del espíritu del grupo. Fue hermoso ver cómo nadie pensaba solamente en sí mismo. Todos preguntaban cómo estaba. Todos querían ayudar. Eso también es ecología espiritual. Comprender que el bienestar de uno influye en el bienestar de todos. Al regresar, algunos descansaban. Otros disfrutaban de la piscina. Otros simplemente conversaban. Había paz. Porque el descanso también forma parte del equilibrio. La naturaleza trabaja. Pero también descansa. Nosotros debemos aprender lo mismo. Uno de los objetivos centrales del encuentro lo abordó el Dr. Luis Ramón Guerrero desde Venezuela, nos habló del acompañamiento holístico. Esa tarde conocimos una palabra que se repetiría muchas veces. Eco-coach. ¿Qué significa realmente? Mucho más que un instructor. Un eco-coach acompaña personas. Ayuda a despertar la conciencia. No impone caminos. Los ilumina. No dirige vidas.
Inspira transformaciones. Entonces, ¿todos podemos convertirnos en eco-coaches? Todos podemos comenzar. Porque un verdadero maestro no es quien acumula conocimientos. Es quien vive aquello que enseña. Después escuchamos al doctor Pedro Zorrilla, desde España. Los datos sobre el cambio climático impresionaron a todos. La ciencia vino a confirmar lo que la espiritualidad viene diciendo desde hace siglos. Todo está relacionado. No existe una crisis del clima. Existe una crisis de conciencia. Cuando el ser humano rompe el equilibrio, la naturaleza intenta recuperarlo. Entonces comprendí algo. La espiritualidad y la ciencia no son enemigas. Pueden caminar juntas. Siempre pudieron. La ciencia explica cómo funciona la vida. La espiritualidad nos ayuda a comprender para qué vivimos. Cuando ambas se encuentran, nace una sabiduría mucho más completa. Al caer la tarde llegó nuevamente el silencio. La concentración tibetana. Qué difícil parecía. Y qué sencilla terminó siendo. Porque concentrarse no consiste en hacer un esfuerzo. Consiste en dejar de dispersarse. Cuando la mente se aquieta, el corazón comienza a escuchar. Y luego, la alegría volvió a llenar el salón. Qué hermosa presentación preparó Colombia. Danzas. Canciones. Juegos. Abrazos. Y aquella celebración de los 16 años de matrimonio de Elmer y Zoraida. Todos terminamos celebrando con ellos. Porque el amor también merece ser homenajeado. Las culturas compartieron mucho más que música. Compartieron identidad, memoria, alegría y la certeza de que la fraternidad puede hablar muchos idiomas, pero siempre tiene el mismo corazón. Chamán. Cada día parecía más hermoso que el anterior. Y, sin embargo, sentía que algo muy especial estaba por llegar. Sí, porque todo encuentro tiene un último amanecer. Y aunque las despedidas entristecen un poco, también nos recuerdan que el verdadero viaje apenas comienza. Chamán. Ha llegado el último amanecer. Qué rápido pasaron estos días. Parece que fue ayer cuando comenzaron a llegar los primeros hermanos. Y ahora, ya se preparan para regresar a sus hogares. Así ocurre con los encuentros verdaderos. El tiempo parece detenerse. Pero, cuando termina, uno descubre que no vuelve siendo la misma persona. Antes de despedirse, todos volvieron a reunirse en silencio. El profesor Leopoldo Gómez dirigió una hermosa meditación. Mientras observaba a cada participante pensé, qué diferente era el rostro con el que habían llegado. Porque durante estos días no solamente aprendieron nuevas ideas, también aprendieron a escucharse, a respirar, a contemplar, a agradecer. Y cuando el alma aprende, el rostro cambia. Después vino otra experiencia muy especial. El hermano Gelón Elmer García invitó al grupo a despertar los sentidos. No se trataba solamente de caminar. Se trataba de descubrir. Muchas personas pasan junto a un árbol y nunca lo ven. Escuchan el canto de un pájaro, pero no lo oyen. Respiran, pero nunca sienten el milagro del aire. Aquella práctica recordó que la naturaleza siempre está enseñando. Solo necesita que alguien quiera aprender. Recuerdo que una de las más importantes caminatas que se hicieron, la dirigió la licenciada Reina Marbel Hernández, taller denominado Senderismo Consciente, el camino hacia la presencia. Ella afirmaba que experimentar el senderismo como una práctica meditativa profunda es cultivar la presencia plena en cada paso y permitir que el cuerpo se mueva en armonía con la naturaleza. Es asombroso cómo el senderismo consciente transforma una simple caminata en un ejercicio de neuroplasticidad. El desayuno fue diferente. Había alegría, pero también nostalgia. Todos sabían que el encuentro estaba llegando a su fin. Las despedidas siempre tienen un poco de tristeza, pero también tienen gratitud. Porque solamente extrañamos aquello que ha dejado una huella en nuestro corazón. Y entonces, llegó el momento de la clausura. Todos se reunieron mirando el paisaje.
El océano. Las montañas. El cielo. Parecía que la propia Tenerife quería despedirse. O quizá quería recordarles que siempre los estará esperando. El coordinador general dijo algo que nunca olvidaré. Explicó que el encuentro no terminaba allí. Que, en realidad, ese era el comienzo. Y tenía razón. Los encuentros terminan en el calendario, pero continúan en la conciencia. Ahora cada participante regresaba llevando una responsabilidad. Convertirse en sembrador de esperanza. Después tomó la palabra el gurú Jorge Caballero. Todos guardaron silencio. ¿Qué recuerdas de su mensaje? Recuerdo que habló con el corazón. Dijo algo semejante a esto. Durante estos días hemos aprendido que la Tierra no necesita solamente defensores, necesita seres humanos conscientes. Cada árbol que plantemos, cada palabra de amor que pronunciemos, cada acto de servicio que realicemos, será una semilla para el futuro. No regresen pensando que este encuentro ha terminado. Regresen sabiendo que ahora comienza la verdadera tarea, llevar la sabiduría ecológica a sus hogares, a sus ciudades y a sus países. Que cada uno de ustedes sea un puente entre la humanidad y la Madre Tierra. ¡Qué hermoso! Era como si no estuviera despidiéndose. Era como si estuviera enviando una misión. Porque eso era exactamente una misión. Luego comenzaron a entregar los reconocimientos. Había abrazos, sonrisas, fotografías. Pero hubo un momento muy especial. La entrega de los certificados como coach en ecología espiritual. Sí. Y se explicó que aquel certificado no representaba una meta alcanzada. Representaba una puerta que acababa de abrirse. Sareiko Coach significa comprometerse con un aprendizaje permanente. Con acompañar a otros. Con inspirar. Con servir. Entonces comprendí que el verdadero diploma no era el papel. Era el compromiso. Exactamente. Porque el conocimiento solo adquiere valor cuando transforma nuestra manera de vivir. Y, cuando todos pensaban que las emociones habían terminado, llegó una gran noticia. Sí. El anuncio del próximo encuentro. El 11º Encuentro Internacional de la Augusta Gran Fraternidad Universal se celebrará en Venezuela en el año 2028. La noticia despertó aplausos, alegría y mucha ilusión. Era la confirmación de que esta llama seguiría encendida. Después vinieron los abrazos. ¿Cuántos abrazos? Algunos reían. Otros lloraban. Muchos prometían volver a encontrarse. Porque la fraternidad verdadera nunca dice adiós. Solo dice: hasta el próximo encuentro. Ah, chamán. Después de todo lo vivido, ¿qué significa realmente la sabiduría ecológica? Significa comprender que la Tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la Tierra. Significa mirar un árbol y reconocer a un hermano silencioso. Escuchar un río y descubrir una enseñanza. Contemplar el sol y agradecer la vida. Comprender que cuidar la naturaleza es también cuidar el alma. Entonces, el verdadero encuentro nunca fue solamente entre personas. Fue el reencuentro del ser humano con la naturaleza. Y también el reencuentro del ser humano consigo mismo. Ojalá muchas personas puedan vivir esta experiencia. Estoy seguro de que así será. Porque cuando una semilla se siembra con amor, siempre encuentra el momento para florecer. A chamán, cuando creía que el encuentro había llegado a su fin, comprendí que la lección más grande aún estaba por escribirse. No ocurrió en un salón de conferencias, ni durante un ritual, sino en un hospital, lejos de Tenerife. La hermana Loli se enfermó y el viaje de regreso se convirtió en una prueba inesperada. Fue entonces cuando la fraternidad dejó de ser una palabra hermosa para convertirse en una realidad viva. Así es, Dácil. Cuando la aerolínea impidió que Lolis abordara el avión por razones médicas, el maestro Jorge Caballero descendió de la aeronave sin vacilar. Renunció a su propio regreso para permanecer a su lado. Ese gesto silencioso enseñó más que muchos discursos. Dormir en una silla,
Soportar la incomodidad y acompañar con serenidad a quien sufre son actos que revelan el verdadero significado del servicio espiritual. El liderazgo auténtico no se demuestra desde un pedestal, sino caminando junto a quien más lo necesita. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Desde distintos lugares comenzaron a llegar manos amigas. Hermanos de México, España y otros países unieron esfuerzos para ayudar. La solidaridad viajó más rápido que la distancia, y hasta quienes no podían estar presentes ofrecieron su apoyo con oraciones, palabras de ánimo y recursos. Poco a poco la salud de Lolis mejoró, y con ella creció la esperanza de todos. Comprendí que la verdadera familia espiritual no conoce fronteras, se hace presente allí donde el amor la llama. Esa es, querida Dácil, la mayor victoria de este encuentro internacional. No fue solamente aprender sobre ecología espiritual, meditar o celebrar antiguos rituales, fue demostrar que la fraternidad puede hacerse visible en los momentos más difíciles. Cuando el alta médica llegó y el regreso a México fue confirmado, todos entendimos que la divinidad había respondido a la confianza y al servicio desinteresado. Hay encuentros que terminan al cerrar un programa, pero este continuará viviendo mientras cada uno de nosotros practique la fraternidad con la misma entrega, humildad y amor que vimos florecer en aquellos días. Hasta pronto, hermanos del 10º encuentro. Que cada paso que den sea una ofrenda a la Madre Tierra. Y que la sabiduría ecológica no permanezca solamente en nuestros pensamientos, sino que se convierta en nuestra manera de vivir. Porque un mundo nuevo no comienza cuando cambia el planeta. Comienza cuando cambia el corazón de un solo ser humano.